Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Gracias. Estamos ahora en este bonito domingo 10 de abril compartiendo con ustedes el devocional de este día que estará basado en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 11 hasta el 28. Gracias por acompañarnos hoy. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente, ya empezando este tiempo tan especial para muchos de nosotros, que es lo que conocemos como la Semana Santa. Hoy empezamos con estas celebraciones, ¿verdad? Recordando hoy la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Hoy vamos a, como todos los domingos, vamos a tener nuestras actividades en la iglesia y espero que todos ustedes nos estén acompañando en este bonito día. Hoy el devocional, como decíamos, está basado en el libro de Esdras, un libro que es muy interesante y tiene muchas cosas que enseñarnos a todos nosotros. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar con nuestro tiempo devocional les invito para que hagamos una oración y entreguemos este tiempo en manos de nuestro Señor? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos concedes hoy tener este tiempo especial en donde queremos reflexionar, pensar en las enseñanzas que tu palabra tiene para nosotros. Gracias por darnos este día, este domingo. Queremos encomendar todo en tus manos y para que tú nos des tu dirección, tu ayuda y tu apoyo en todo, Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por el descanso de la noche, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con nuestro devocional. Ya veo que algunas personas se han conectado. Patti, Irma, Silvia, Moni, gracias por estar con nosotros esta mañana. Veo que sin duda algunos se habrán ya salido de vacaciones, pero espero que puedan disfrutar y sobre todo estar también en contacto con el Señor donde quiera que se encuentren. Pues bien, permítanme comenzar ya con el devocional y me gustaría iniciarlo haciéndoles una pregunta. Es una pregunta que tal vez nos haga, bueno, espero que nos haga pensar a todos, ¿verdad? La pregunta es esto. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué sucede cuando Dios quiere mover sus planes? ¿Qué sucede cuando Dios decide dar un nuevo paso en todo lo que ha planificado dentro de su voluntad? A veces nosotros vemos los eventos de la historia como tales, ¿verdad? Como simples eventos históricos. Por ejemplo, ahorita estamos ya por entrar a la Semana Santa y sin duda vamos a estar recordando los eventos como eventos. Es decir, cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, cuando Cristo fue tomado preso, cuando Cristo fue llevado a la cruz. Eh, a veces pensamos nada más en los eventos así de una manera seca y no reflexionamos en todo lo que tuvo que suceder para que los eventos se realizaran. A veces, por ejemplo, en tiempo de Navidad también, ¿verdad? Es muy bonito recordar, pues estamos recordando el nacimiento de Cristo. Y recordamos, ¿verdad? La aparición de los ángeles, la adoración de los ángeles, recordamos la procesión de José y María desde Nazaret a Belén, etcétera, y vemos eventos solamente. Pero permítanme el día de hoy llevarles a ver algo que podríamos decir o llamar eh, lo que está detrás de los eventos. O sea, para que un evento histórico dentro del plan de Dios se realice, ¿qué hay detrás? ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar atrás? Bueno, pues aquí tenemos un evento histórico muy importante en el libro de Esdras. De hecho, todo libro de Esdras y Nehemías nos llevan por un evento que es sumamente interesante. Si ustedes recuerdan un poquito,
El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia, los judíos habían sido llevados a Babilonia como castigo por su pecado y habían estado allí cerca de 70 años. Fue por el año 536 cuando el rey Ciro dio la orden para que el pueblo regresara. Bajo la dirección de Zorobabel, el pueblo inició la marcha. Iban muy temerosos, ¿verdad? Porque no sabían qué iban a encontrar, no sabían qué iba a pasar en el camino, si iba a haber ladrones o qué, pero ahí va el pueblo caminando en un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Ahora era la Jerusalén que estaba completamente destruida. Finalmente llegó Zorobabel y se establecieron. Eh, Pasaron muchos años y esto es algo que no entendemos en ocasiones. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Esdras, ¿verdad? Después de haber pasado los primeros 7 capítulos donde se narra lo de Zorobabel, en el capítulo 7 ya pasaron cerca de 80 años. ¿Sí? 80 años cuando el pueblo ha estado allí en Jerusalén tratando de reconstruir. Ustedes recuerdan, ¿no? Todos los eventos, cómo reconstruyeron las murallas, cómo pusieron la puerta, cómo construyen el templo, etcétera. Y varios profetas tuvieron su ministerio durante este tiempo. Entre ellos tenemos a Ageo y a Zacarías. Bueno, repito, son cerca de 80 años desde que inició el retorno a Jerusalén. Ahora en el capítulo 7, 80 años después, nos encontramos con que algo tiene que suceder. Primero hubo una reconstrucción física, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, ¿verdad? Un templo muy pequeño, nada que ver con lo que fue el templo salomónico. Y después de 80 años, Esdras viene y viene bajo la consigna de un nuevo rey. Fíjense algunas cosas que sucedieron. En 80 años, 3 diferentes reyes gobernaron sobre Babilonia. Ellos fueron Ciro, Darío, y ahora en el capítulo 7 nos encontramos con uno nuevo que es Artajerjes. 80 años. ¿Saben qué es 80 años? Yo todavía no llego a esa edad, pero la verdad es que es toda una vida. 80 años y el pueblo de Israel no había podido lograr algo que era muy importante. Lo que no había podido hacer era reconstruir la vida espiritual. Reconstruyeron el muro, pusieron las puertas, reconstruyeron el templo, pero la vida espiritual no se había podido reconstruir. 80 años y nada había pasado. Es por esto que en el capítulo 7 viene Esdras. Y lo curioso del asunto es que viene bajo la dirección, bajo la autoridad de Artajerjes, ese rey, ¿verdad? Allí más o menos por el año 458. Lo que vamos a encontrar en el pasaje que nos toca reflexionar el día de hoy, desde el versículo 11 del capítulo 7 hasta el 28, no es otra cosa más que una carta. La carta que Artajerjes mandó y le dio a Esdras con la autorización, con el mandato, con la autoridad para regresar a Jerusalén y reconstruir la vida espiritual. ¿Pueden ustedes imaginar que un rey pagano se preocupara porque el pueblo de Israel reconstruyera su vida espiritual? Hermanos, esto es algo insólito, es algo que no pasa así nada más porque sí. En la carta nosotros encontramos precisamente entonces todas las órdenes que Artajerjes le dio a Esdras. Entre las órdenes que hay es el hecho de que se vaya. En segundo lugar, de que lleve sacerdotes. También le da dinero para que lleve y le da órdenes para que llegando allá a Jerusalén, todos los gobernantes de alrededor le den dinero, le den animales para sacrificio y ordena también este rey pagano que los sacerdotes que quieran ir con ellas vayan para reconstruir la vida espiritual del pueblo de Israel. Curioso,
Cuando vemos la historia, al leer la carta, fíjense, yo me encuentro con este hecho. Cuando Dios decide actuar y decide avanzar dentro de sus planes o dar pasos nuevos de acuerdo con sus planes, Él va a mover gente. Fíjense bien, en el capítulo 7, versículo 13, lo primero que observamos es que el Señor, en primer lugar, movió a Artajerjes. Él dice, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Fíjense, en primer lugar, Dios movió a un rey. No solamente movió a un rey, también movió, es interesantísimo, a toda la corte, a los consejeros del rey. Dice el versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Fíjense, Artajerjes y sus consejeros reconocieron que la ley, ese Pentateuco, esos libros de la ley, esa ley que tenía Esdras y en la que meditaba todo el tiempo, esa ley era la palabra de Dios y que la tenía que obedecer. Lo reconoció Artajerjes, lo reconocieron sus consejeros. O sea, todo el pueblo de Babilonia de pronto sintió la presión de que tenían que obedecer a Dios. También en los versículos 15 y 16 encontramos que Dios movió no solamente a los reyes, sino también a los gobernantes para que se finalizara esta empresa. Dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia. Me hace recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cómo el pueblo les llenó de oro, de plata, para que se fueran. Ahora sucede lo mismo. Esdras sale y le dice, mira, toda la plata y el oro que encuentres en Babilonia, llévatelo, es tuyo. ¿Pueden imaginar que un rey pagano y su gobierno haga todo esto? También movió a los pueblos en el versículo 17. Sí, a todo el pueblo dice, y con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. También el pueblo fue movido, no solamente los gobernantes, no solamente los consejeros, también fue movido el pueblo. Y fueron llevados con toda libertad para que ellos pudieran administrar. Dice en el versículo 17 y 18, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, etcétera. ¿No? ¿Para qué? Para ofrecerlos sobre el altar de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense, le dice, aquí tienes el dinero, compra todo lo que quieras. ¿Les gustaría tener esa orden de parte de uno de nuestros gobernantes? Mira, aquí está todo el dinero, compra todo lo que quieras para el Señor. Sería impresionante, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió. Movió a los gobernantes, movió al pueblo, movió a los sacerdotes, movió a toda la gente. Y en versículo 21, saltando un poquito, dice, y por mi Artajerjes es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea, Esdras nada más tenía que tronar los dedos y todos los gobernantes que estaban ahí en Palestina tenían que darle a Esdras lo que necesitaba. Las naciones sometiéndose a la voluntad de Dios a través del mandato de Artajerjes. Además de esto es interesante, dice el versículo 23, que también puso temor en todo. Dice, todo lo que os mande por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? El rey tuvo temor de Dios y el pueblo tenía temor de Dios. Miren, hermanos,
Es interesante, ¿no? Ya para terminar toda la carta, ustedes pueden leerla de manera particular, viendo cómo Esdras tuvo que actuar, pero observamos este hecho, ¿no? De que finalmente Dios protegió a los suyos, protegió a Esdras, protegió a los sacerdotes, a los levitas que iban con él, y los fortaleció para que llegaran e hicieran lo que tenían que hacer. Dice versículo 27, terminando con esta bendición, dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras se sintió fortalecido cuando vio que todo el pueblo, toda la nación, todo ese gran imperio se había sometido al plan soberano de Dios. Cuando nosotros observamos el regreso a Jerusalén, a veces simplemente pensamos que fue un regreso de que ay, voy a tomar aquí el camión en la capa y me voy y ya llego directamente a mi destino, ¿verdad? No. Hay muchas cosas que están atrás de cada evento. Y muchas cosas, desgraciadamente, nosotros no las podemos conocer ni las vemos. Nosotros no nos imaginamos ni siquiera cómo Dios está actuando detrás de nosotros. Hoy, dentro de un rato, sin duda tú vas a querer ir a la iglesia y estar en el servicio. Y vas a decir, no, pues agarro mi carro, me voy, ¿verdad? Iba a decir mi bochito, pero ya no hay bochitos, ¿verdad? Ya casi todos tenemos otro auto, ya el bochito desapareció, ¿no? Pero toma ahí mi carrito y me voy a la iglesia. Pero no entendemos qué está haciendo Dios atrás de ese evento. Yo llego a la iglesia, alabo al Señor, canto al Señor y salgo emocionado y contento del servicio porque tuvimos un servicio excelente, hermoso, la alabanza, el grupo de alabanza, todo, ¿verdad? El sermón impactante. Pero no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Vemos nada más lo que está delante de nosotros. Hermano, ¿qué está pasando? Bueno, déjame decirte esto. Dios está trabajando. Y para que tú y yo lleguemos a la iglesia el día de hoy, Dios está moviendo muchas cosas. Dios está moviendo las piezas de nuestra vida, las piezas de nuestras situaciones, y las está colocando de tal manera que tú y yo podamos estar hoy en el culto a las 10, a las 11, perdón. ¿Sí? Dios mueve eso. Y no solamente mueve eso para el servicio de hoy a las 11. Dios mueve muchísimas piezas en cualquiera de las actividades en que nosotros estamos envueltos y que sirven para la alabanza de su nombre. Cuando tú decides algo, cuando tú quieres hacer algo, acuérdate de esto. Dios está moviendo piezas detrás. Va a mover gobiernos, va a mover pueblo, va a mover gente sabia, va a mover un montón de cosas y de personas para que tú logres llegar a tu meta. Porque tus metas deben ser las metas de Dios. Así que mi hermano, cuando tú veas los eventos y cuando estés en un evento, siempre pregúntate, ah caramba, ¿qué está haciendo Dios atrás de esto? ¿Cuántas implicaciones hay detrás de esto? Para que yo llegue, para que yo logre, para que yo alcance. ¿Qué ha hecho Dios detrás de mí? Hermano, déjame decirte, mi querido hermano, hermana, que cuando Dios se decide hacer algo, va a mover hasta reinos enteros para cumplir con su voluntad. Va a mover gobiernos para hacer su voluntad. Cuando Dios decide hacer algo, no debemos de detenernos nosotros, ni pensar, ay, esto no se puede hacer. Si el plan es de Dios, se va a hacer. No debes detenerte.
sigue adelante confiando, como Esdras lo hizo, en que Dios va a planear todo y hacerlo todo. Es impresionante entonces ver lo que hay detrás de la historia. Por eso muchos autores dicen que Dios es el Dios de la historia, el Dios soberano que controla la historia, no solamente del mundo, sino nuestra historia individual, la tuya y la mía. Y cada vez que tú decides lograr algo, Dios está detrás de ti, moviendo las piezas para que tú llegues a donde debes de llegar. Así que hermano, adelante. Confía pues en lo que Dios está haciendo. No te detengas. Y como le digo a los muchachos en el seminario, cuando tengas que hacer algo y tengas un poquito de duda, simplemente sigue tu nariz. ¿Qué significa eso? Sigue adelante. No te detengas. Siempre con la mirada adelante. Y que Dios nos bendiga. Que pasen un bonito domingo. Disfruten del compañerismo, disfruten de la adoración, disfruten del Señor. Gracias por sus comentarios, gracias por haberse conectado este domingo y con la ayuda del Señor estaremos viéndonos o escuchándonos dentro de 15 días si es que no nos vemos en la iglesia el día de hoy. Así que les invitamos, el servicio, recuerden, nuestro servicio va a empezar a las 11 de la mañana, ahorita acaba de empezar el de las 9. Y no olviden las actividades de Semana Santa, ¿verdad? El jueves, miércoles no tenemos servicio, jueves, viernes y domingo. Y disfrutemos este tiempo recordando que fue la muerte de Cristo y hubo muchos eventos detrás de eso. Pues que el Señor les bendiga y les guarde en todo. Bendiciones a todos ustedes. Gracias.